La drogadicción y su relación con la salud mental. Alcoholismo y tabaquismo, pobreza y desempleo, SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Drogadicción. ¿Qué son las drogas? Es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. ¿Cómo afecta a la salud mental? La adicción afecta el cerebro de forma fundamental, cambia las necesidades y los anhelos normales de la persona y los reemplaza por prioridades nuevas relacionadas con la búsqueda y el consumo de drogas. Las personas que padecen de algún trastorno por consumo de drogas también pueden llegar a sufrir otras enfermedades mentales, como por ejemplo depresión, ansiedad, trastorno bipolar, TDAH, trastorno de personalidad antisocial, esquizofrenia. De la misma forma que a personas a quienes se le diagnostica un trastorno mental, muchas veces se le diagnostica también un trastorno por consumo de drogas. Estas son hereditarias. Herencia y consumo de sustancias. Diversos estudios han mostrado que los comportamientos adictivos pueden ser heredados. De hecho, se ha estimado que los factores genéticos pueden explicar entre el 40 al 60% del desarrollo de la adicción a diversas sustancias. Estudios de familias que incluyen gemelos idénticos, gemelos fraternos, o sea, los mellizos, niños adoptados y hermanos, sugieren que hasta el 50% del riesgo que tiene una persona de volverse adicta a la nicotina, al alcohol o a otras drogas depende de su composición genética. El síndrome de abstinencia neonatal. El síndrome de abstinencia neonatal es un grupo de problemas que ocurren en un recién nacido que estuvo expuesto a drogas adictivas opiáceas por un periodo de tiempo mientras estaba en el útero de la madre. Las causas son que se puede presentar cuando una mujer embarazada toma drogas como la heroína, la codeína, la oxicodona, la metadona o la buprenorfina. Estas y otras sustancias atraviesan la placenta que conecta al bebé con su madre en el útero. El bebé se vuelve dependiente de la droga, al igual que la madre. Si la madre continúa usando las drogas cerca de la última semana antes del parto, el bebé será dependiente de la droga al nacer, debido a que el bebé ya no está recibiendo la droga después del nacimiento. Esto se pueden presentar síntomas de abstinencia conforme el sistema del bebé elimina lentamente la droga. Los síntomas de abstinencia también se pueden presentar en bebés expuestos al alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos y ciertos antidepresivos mientras están en el útero. ¿Cuáles son generadas por el medio ambiente? Son trastornos de dependencia vinculados a actividades humanas diversas. Existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. Quienes padecen una adicción sin sustancia no pueden dejar de repetir una conducta, como jugar, entrar en las redes sociales, comprar, etc., una y otra vez. Las adicciones comportamentales tienen el mismo patrón que las adicciones a las sustancias químicas, una necesidad cada vez mayor de repetir con más frecuencia el comportamiento para lograr la satisfacción buscada. Producen dependencia, síndrome de abstinencia y tolerancia.
Estas características permiten discriminar la presencia de una adicción sin drogas de la mera alta frecuencia de un comportamiento determinado. Medidas preventivas. La prevención del consumo de drogas es el conjunto de actuaciones encaminadas a eliminar o modificar los factores de riesgo y a fomentar factores de protección frente al consumo de drogas o a otras conductas adictivas. La finalidad que persigue la prevención de las adicciones es evitar que se produzca el consumo o conducta adictiva, retrasar su inicio, evitar que se convierta en un problema para la persona o para su entorno social. Factores que reducen la posibilidad de padecer una adicción. Los factores son individuales y factores del contexto social. Los factores individuales se define como el autoestima elevada, capacidad de toma de decisiones, la asertividad, valores y habilidades sociales. Los factores del contexto social se define como en la familia, como una buena comunicación, buen apego familiar, padres y madres afectivamente cercanos. En la escuela, buen clima escolar, ausencia de compañías conflictivas, actitud del profesorado. En el medio laboral, una buena organización del trabajo, buen ambiente laboral, buena interacción con los y las compañeras. Alcoholismo y tabaquismo hereditario. El consumo de alcohol y tabaco está estrechamente relacionado con varias enfermedades y es un factor que contribuye a muchas muertes. Ahora, un equipo de internacional coordinado por investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología ha hecho un hallazgo sorprendente. Ciertos genes están asociados con un mayor consumo de alcohol y tabaco. Dichos genes, además, están correlacionados con el riesgo de desarrollar diversas enfermedades y trastornos. Los resultados de este estudio, que ha analizado datos de 1.2 millones de personas, se publican en Nature Genetics. Los investigadores descubrieron un total de 566 variantes genéticas en 406 sitios diferentes en el material genético humano que se pueden vincular al uso de alcohol o tabaco. 150 de estos sitios están relacionados con el uso de tabaco y alcohol. Pobreza y desempleo. De acuerdo a la información de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo afecta visiblemente a los índices de la pobreza presentados en el Banco Mundial. Se observa la relación que existe entre el desempleo y la pobreza. A menor empleo, mayor pobreza. El desarrollo requiere una estrategia que diversifique la base económica y mejore la capacidad de los países para generar empleos. Los problemas sociales y de empleo siguen siendo agudos en la mayor parte de los países emergentes y países en desarrollo. La pobreza es una condición que aumenta la vulnerabilidad de sufrir un trastorno mental y amplía las consecuencias asociadas a los mismos, como es el caso del estigma, la exclusión y la vulneración de derechos básicos. Además, los trastornos psicológicos disminuyen la capacidad productiva de las personas, siendo las familias quienes suelen absorber el impacto económico. Es decir, estamos hablando de un ciclo sin fin. Ser pobre es tener un gran superpoder, o sea, ser invisible para el resto de la sociedad. También es una negación sistemática al acceso de derechos y al ejercicio de los mismos, como es el derecho a la salud mental. En los últimos años, el índice delictivo en Sonora ha ido en aumento. De acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, hay un total de 852.100 personas pobres en Sonora. De estos, 95.600 se encuentran en pobreza extrema. Además, hay 71.710 personas sin empleo, en su gran mayoría jóvenes entre los 19 a 29 años de edad.
según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. En este panorama se incluye también el creciente problema de adicción a la metanfetamina, conocida como cristal, ya que el mismo secretario de Seguridad reconoció que el 60% de los delitos patrimoniales se relacionan con esta droga. SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Cualquier persona puede tener problemas de salud mental. Sin embargo, las personas con el VIH corren un mayor riesgo de padecer algunas enfermedades de salud mental que las personas que no tienen el virus. Por ejemplo, las personas con VIH tienen el doble de probabilidad de sufrir de depresión que las personas que no lo tienen. Es importante recordar que los problemas de la salud mental se pueden tratar y las personas que los tienen se pueden recuperar. El estrés de tener una enfermedad o afección médica grave como el VIH puede afectar negativamente la salud mental de una persona. La infección por el VIH y las infecciones oportunistas afines pueden afectar el cerebro y el sistema nervioso. Esto puede causar cambios en la forma en que una persona piensa y se comporta. Además, algunos medicamentos que se usan para tratar el VIH podrían tener efectos secundarios que afectan la salud mental de una persona. Prevención de SIDA y enfermedades de transmisión sexual. La única manera 100% eficaz de evitar las enfermedades de transmisión sexual es no tener relaciones sexuales vaginales, anales ni orales. Si usted es sexualmente activo, puede hacer las siguientes cosas para disminuir las probabilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual y el VIH. Elija actividades sexuales de menor riesgo. Use un condón nuevo para cada acto sexual, vaginal, anal u oral y durante todo el acto sexual de principio a fin. Reduzca la cantidad de personas con las que tiene relaciones sexuales. Limite o elimine el consumo de drogas y alcohol antes de tener relaciones sexuales y durante estas. Tenga una conversación franca y abierta con su proveedor de atención médica y pregúntele si debe hacerse pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Enfermedades de transmisión sexual hereditarias. Las enfermedades de transmisión madre-hijo, también conocidas como enfermedades perinatales y cómo prevenirlas. La sífilis materna congénita, toda mujer embarazada independientemente del tiempo de su gestación o que recientemente sufrió un aborto y tiene evidencia clínica de sífilis, o sea, la sífilis es como una úlcera genital o signos compatibles con sífilis secundaria, o que tiene un test treponémicos reactivo. Los pasos a seguir son: toda mujer embarazada debe hacerse una prueba de sífilis. Si sale positivo, se debe tratar de inmediato. Si se puede tratar con antibióticos, con el uso correcto los antibióticos son seguros para el bebé. Esto evita que se pase la infección al bebé. VIH materna y perinatal. El virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que infecta linfocitos T del sistema inmunitario, causando una reducción progresiva de su número y con el tiempo síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. La infección por el VIH es una enfermedad pandémica que afecta a más de 2.5 millones de niños en todo el mundo. La mayoría de los niños son infectados durante el periodo periparto. Pasos a seguir. Toda mujer embarazada debe hacerse una prueba de VIH. Si sale positivo, se debe tratar de inmediato con antirretrovirales según indicaciones del médico. Al momento del parto debe ser por cesárea para reducir el riesgo de transmisión. El bebé no puede recibir lactancia, entonces se debe conseguir leche de banco de leche o usar fórmula. Nota: con los cuidados adecuados sí es posible evitar la transmisión de madre a hijo de VIH. Gracias.